Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a la endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa, en definitiva, se trata de la colonización de una vegetación fibrinoplaquetaria ubicada en la superficie del endocardio por microorganismos circulantes, habitualmente, pero no exclusivamente, bacterias. La formación de esta vegetación séptica tiene básicamente dos partes. La formación primero de una vegetación no colonizada, una endocarditis trombótica no bacteriana, a lo cual se le agregan microorganismos, generalmente bacterias, provocadas por alguna maniobra o alguna puerta de entrada o algún foco séptico que provoca una bacteriemia transitoria, y la adherencia y colonización a esa vegetación inicialmente no séptica, formando la vegetación séptica. Esta vegetación séptica va a dar lugar a dos grandes tipos de manifestaciones: a las manifestaciones cardíacas, que son secundarias al grado de destrucción valvular que esta infección provoque, y a manifestaciones extracardíacas, que a su vez van a tener dos tipos de patogenia: la embolización de parte o de la totalidad de estas vegetaciones que dan lugar a metástasis sépticas en distintos territorios y a la formación de los llamados aneurismas micóticos, que en realidad, pese al nombre, no son habitualmente por elementos micóticos, sino a la colonización por bacterias en la pared de los vasos, en la mayoría de los casos del encéfalo. Y el otro mecanismo patogénico, que la bacteriemia persistente, que la liberación de bacterias desde la vegetación hacia la sangre produce, son mecanismos inmunológicos, básicamente la formación de inmunocomplejos que dan lugar a fenómenos vasculíticos y sobre todo a compromiso renal en forma de distintos grados de glomerulonefritis. Voy a enunciar ahora 4 casos bastante típicos de las distintas formas de presentación de la endocarditis infecciosa. El primero es un varón de 60 años que ingresa por fiebre y sudoración nocturna de un mes de evolución. El paciente refería hiporexia, dolor lumbar y había perdido 3 kilogramos de peso. En el examen físico se advertía un soplo sistólico de regurgitación mitral, petequias conjuntivales, un polo de vaso palpable, y en los hemocultivos desarrollaron 2 de 2 positivos para Streptococcus del grupo viridans. El segundo caso, una mujer de 55 años con antecedentes de reemplazo valvular aórtico hace un mes, ingresó por fiebre y escalofríos de 3 días de evolución. El examen físico estaba febril, taquicárdica e hipotensa. Tenía un soplo de regurgitación aórtica y en los hemocultivos, 3 de 3 en este caso, fueron positivos para Staphylococcus coagulasa negativo. El tercer caso es un varón de 45 años que ingresa por fiebre y escalofríos durante su sesión de hemodiálisis. Tenía antecedentes de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis mediante un catéter subclavio desde hace 2 meses. El examen físico no tenía hallazgos de relevancia y en los hemocultivos desarrollaron 2 de 2 Staphylococcus aureus. El último caso, un varón de 30 años que ingresa por tos con expectoración hemoptoica, fiebre y escalofríos de 48 horas de evolución. Es un paciente con antecedentes de uso de drogas intravenosas y en la placa de tórax se observaron múltiples lesiones cavitadas en ambos pulmones. Los hemocultivos desarrollaron 2 de 2 Staphylococcus aureus. Estos 4 casos son ejemplificadores de básicamente las 4 formas que podemos tener desde el punto de vista epidemiológico de las endocarditis infecciosas. Una es la endocarditis infecciosa adquirida en la comunidad, como la del primer caso. La segunda es la endocarditis infecciosa asociada a los cuidados de la salud, como el paciente que tenía probable endocarditis y estaba siendo dializado crónicamente. Después tenemos las endocarditis infecciosas intrahospitalarias, entre ellas las adquiridas luego de una colocación de válvulas protésicas cardíacas y que después se colonizan y tienen hemocultivos positivos. Y el último caso es un ejemplo de un paciente con una probable endocarditis infecciosa, generalmente de cavidades derechas, en adictos a drogas intravenosas.
Otra forma de clasificar las endocarditis son de acuerdo a su localización y de acuerdo a su forma de presentación y tiempo de evolución. De acuerdo a la localización, tenemos endocarditis que se ubican en válvulas nativas, endocarditis en válvulas protésicas, endocarditis murales, que son aquellas que se localizan en el endocardio mural, o sea, el endocardio no valvular, y endocarditis asociada a dispositivos intracardíacos, tales como marcapasos o cardiodesfibriladores implantables. Desde el punto de vista de la presentación y en parte desde el punto de vista del tiempo de evolución, hay endocarditis agudas y endocarditis subagudas. Antiguamente se le daba mucha jerarquía al tiempo de evolución para definirla como aguda o subaguda. En realidad, en la actualidad, han perdido un poco de vigencia esta forma de clasificarla. Sin embargo, las endocarditis agudas son básicamente un cuadro de sepsis aguda, generalmente grave, con manifestaciones valvulares. Mientras que la endocarditis subaguda, independientemente del tiempo de evolución desde el comienzo de la enfermedad, son cuadros más larvados, con menos manifestaciones de sepsis aguda y con más o menos injuria valvular. En realidad antes se la jerarquizaba porque se asumía que las endocarditis agudas sobre todo eran por gérmenes agresivos, como el Staphylococcus aureus, y las subagudas sobre todo por bacterias del grupo Streptococcus. En realidad, si bien esto a veces sigue siendo así, no podemos abrir juicios sobre la probable etiología de la bacteria involucrada si la presentación es aguda o subaguda. O sea, hay endocarditis agudas por bacterias poco agresivas o por otro tipo de gérmenes y formas subagudas que pueden estar causadas por cepas de Staphylococcus, coagulasa negativo o coagulasa positivo. De todas maneras, para la presentación del paciente y las primeras tomas de decisiones terapéuticas empíricas, la forma de presentación en forma de sepsis aguda o de cuadro subagudo, por ejemplo, fiebre prolongada o fiebre de origen desconocido, todavía tiene alguna importancia en la aproximación inicial al paciente. Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, como hemos enunciado previamente, los pacientes con endocarditis habitualmente tienen un síndrome de respuesta inflamatoria más o menos severo, o sea que la mayoría de los pacientes tienen fiebre y otros marcadores de la respuesta inflamatoria. El daño valvular va a ser variable según la severidad de la lesión sobre la válvula o las válvulas, porque hay endocarditis con afectación de más de una válvula, de acuerdo a la localización de la válvula, si es mitral o aórtica, o si es una endocarditis de cavidades derechas, sobre todo la válvula tricúspide. La posibilidad de tener embolias a distintos territorios, generalmente son aquellos territorios con más flujo sanguíneo, como el encéfalo, como las embolias a nivel renal, las embolias a nivel del vaso. Y las ya nombradas manifestaciones inmunológicas, que son secundarias a la formación de inmunocomplejos. Estos se forman por el estímulo continuo que da la bacteriemia persistente o permanente o continua que se observa en la endocarditis infecciosa. Estas manifestaciones inmunológicas se pueden ver a nivel de lesiones de piel, como después veremos, y sobre todo a nivel de depósito de inmunocomplejos en los glomérulos renales y distintas formas de glomerulonefritis. Continuando con las manifestaciones clínicas, vamos a revisar, fíjense, los síntomas y signos al ingreso de una serie de pacientes registrados en el estudio llamado Endocarditis infecciosa en la República Argentina, en su tercera edición, el EIRA-3, que fue publicado en el año 2018. Fíjense que el 88% de los pacientes tenían fiebre, o sea que la enorme mayoría, pero no fueron el 100%. Fíjense que sepsis grave o shock séptico se llevaron aproximadamente el 70% de los casos. Esto probablemente relacionado, ya vamos a ver en bacteriología, con la mayor incidencia en los últimos años de gérmenes muy agresivos y endocarditis infecciosa intrahospitalaria e incluso de válvula protésica, con gérmenes como el Staphylococcus aureus y gram negativos. La insuficiencia cardíaca provocada por disfunción valvular se lleva más de una cuarta parte de los pacientes. Y fíjense que manifestaciones semiológicas
que siempre buscamos, ya las vamos a ver, como pistas de endocarditis. Las petequias, por ejemplo, solamente un 15% de los casos. Los nódulos de Osler un 40%. Las lesiones de Janeway en la mitad de los casos y las manchas de Roth en la cuarta parte de los pacientes. Entonces, estas lesiones las veremos en fotos seguidamente. Fenómenos embólicos, la tercera parte de los pacientes. Fíjense que bajo el porcentaje de esplenomegalia, que antiguamente se decía que prácticamente todas las endocaritis cursaban con aumento del tamaño del vaso, 10%, 11%. Y fíjense también que es bastante bajo tener un soplo nuevo, 32%, o el empeoramiento de un soplo conocido, 13%. De poca frecuencia son las alteraciones electrocardiográficas, como alteraciones de la conducción o arritmias. Desde el punto de vista local, en el sitio de la infección y la formación de las vegetaciones, sobre todo cuando es sobre el endocardio valvular, en general lo que se produce es una mayor o menor destrucción de las valvas, de las válvulas y del aparato de sostén. Eso en general da lugar a soplos de regurgitación, no soplos de estrechez, de regurgitación aórtica o de regurgitación mitral. Una complicación importante de esta infección a nivel de las válvulas es la formación de abscesos, que generalmente se localizan en el anillo valvular y no en las valvas propiamente dichas. Una de las manifestaciones precoces a veces de la formación de un absceso en el anillo perivalvular es que aparezcan trastornos de la conducción en el electrocardiograma, que se manifiestan, como sabemos, por la prolongación del intervalo PR. Y si la insuficiencia valvular es lo suficientemente significativa y o que el paciente tuviera cardiopatía previa, se puede producir una insuficiencia cardíaca congestiva, a veces muy grave. Cuanto más aguda la lesión es más grave, puede generar un edema agudo de pulmón. Y desde ya les adelanto que la insuficiencia cardíaca, cuando está provocada por la gravedad del daño valvular, es una de las indicaciones clásicas y la más aceptada de un reemplazo valvular en pleno periodo de infección. Otra de las consecuencias relativamente frecuentes de las endocaritis infecciosas son los fenómenos vasculares, la posibilidad de embolias periféricas y la formación de los llamados aneurismas micóticos. Fíjense que acá en estas dos fotografías se muestra arriba una angiografía por tomografía computada, donde se observa una lesión sacular en una arteria. Y esto es un aneurisma, que desde el punto de vista de su imagen puede ser muy parecido, indistinguible, de un aneurisma de arteria cerebral no vinculado a infección. Pero esto se forma porque en general hubo un evento embólico previo que colonizó la pared de la arteria agredida, la debilitó y dio lugar a la formación del aneurisma. Estos aneurismas micóticos son muy peligrosos porque son proclives a romperse y provocar complicaciones hemorrágicas intracraneales severas, como se ve en el corte de resonancia de abajo, donde se ve una lesión hemorrágica pequeña rodeada de edema cerebral. La prevalencia de estos eventos embólicos, que en el encéfalo son uno de los lugares predilectos, es variable según la serie consultada, pero puede ir desde alrededor del 20 hasta el 50% según el tipo de endocarditis. Y la única variable asociada con el riesgo, claramente asociada con el riesgo de que se produzca un evento embólico en la endocarditis, es el tamaño de la vegetación. Se considera que una vegetación mayor de 10 milímetros o 1 centímetro es mucho más riesgosa de embolizar y provocar un infarto en el territorio embolizado o la formación de un aneurisma micótico, preferentemente, como dijimos, en las arterias cerebrales, que las vegetaciones de menor tamaño, que son mucho menos proclives a embolizar. En el caso de las endocaritis infecciosas de cavidades derechas, que habitualmente se producen en la válvula tricúspide, mucho menos frecuentemente, son muy raras las endocaritis de la válvula pulmonar, pero también puede haber endocaritis murales de cavidades derechas cuando están vinculadas a catéteres de marcapasos o de cardiodefibriladores.
Bueno, cuando la endocarditis derecha forma vegetaciones y estas se embolizan, obviamente van al circuito pulmonar y se producen lesiones embólicas, metástasis sépticas en los pulmones, como las que se ven en este corte tomográfico. Se ven múltiples lesiones nodulares, a predominio periférico, algunas de ellas como las que se ven en la base derecha con cavitación central. También hay una apical izquierda, que son muy características de las embolias sépticas de las endocarditis derechas, que la situación más frecuente o más gestiva de este tipo de embolia séptica son las endocarditis de válvula tricúspide que pueden padecer las personas adictas a drogas intravenosas. En estas imágenes vamos a ver algunas lesiones semiológicas que son muy sugerentes, aunque no patognomónicas. Fíjense en las lesiones unguiales de este paciente, son las llamadas hemorragias en astilla. Se ven sobre todo en el dedo del medio, en el dedo de la izquierda también. Son lesiones hemorrágicas, lineales, como si se hubieran introducido una astilla por debajo de la uña, por eso se llaman astillas subunguiales. En realidad son más específicas cuando son más proximales, porque las distales pueden ser en la uña, pueden ser secundarias a traumatismos. En esta foto vemos unas lesiones en la palma de la mano, eritematosas, generalmente no sobrelevadas, a veces dolorosas, que son las llamadas manchas o lesiones de Janeway, que son bastante sugerentes de endocarditis y en general se consideran de tipo embólicas, aunque pueden ser también de patogenia inmunológica. Y finalmente, en esta foto de estos dedos vemos lesiones eritematosas en el extremo distal de los dedos. Fíjense sobre todo en el dedo mayor, algo sobrelevadas, probablemente dolorosas, y estos son los llamados nódulos de Osler, que en general, si uno hiciera una histología de ellos, cosa que habitualmente no se hace, encontraría una endarteritis que generalmente es de mecanismo inmunológico. Fíjense que en el dedo mayor, aparte del nódulo de Osler, se ven hemorragias en astilla a nivel unguial. Bueno, en estas otras fotos vemos en la foto de arriba la presencia de lesiones petequiales, de petequias en la conjuntiva tarsal, que son bastante frecuentes en la endocarditis infecciosa, aunque no es tampoco una lesión patognomónica de esta entidad. Y en la foto de abajo vemos la imagen de la retina en el examen del fondo de ojo, donde se ven dos tipos de lesiones. Miren, cerca de la papila, hacia la derecha y hacia la izquierda de la papila, se ven lesiones hemorrágicas, como hemorragias en llama. Y la lesión más grande, que tiene un centro amarillento rodeado de un halo hemorrágico, esto es lo que se conoce como manchas de Roth. La mancha de Roth, en el contexto clínico apropiado, son muy sugerentes de endocarditis, también se deben a microembolizaciones. Ahora, no son patognomónicas de endocarditis, hay otras situaciones donde se pueden ver manchas de Roth, por ejemplo, en algunas vasculitis. En estas otras fotos vemos otros ejemplos de manchas de Roth en el fondo de ojo. Fíjense sobre todo la imagen de la izquierda, que tiene como un ramillete de lesiones con centro pálido y hemorragias alrededor. Lo mismo pasa con la foto que está en el medio, mientras que en la foto de la derecha se ve una lesión hemorrágica pero bastante más pálida. Este tipo de lesiones, como les dije, pueden deberse a otras causas, pero en el contexto clínico apropiado, en el examen del fondo de ojo de un paciente con endocarditis, son muy sugerentes de esta entidad, y este es uno de los motivos por los cuales el examen de la retina debe hacerse diariamente en pacientes con diagnóstico presuntivo o confirmado de endocarditis infecciosa. Tradicionalmente la endocarditis infecciosa afectaba a pacientes con valvulopatías previas, y durante muchos años la valvulopatía reumática era el sustrato más frecuente. En los últimos largos años, la enfermedad reumática como causa subyacente ha decrecido mucho, como ven en este gráfico, tomado también del EIRA-3, como cardiopatía subyacente. Es más, la enfermedad cardíaca demostrable, fíjense,
es menor al 10%, ha crecido la endocardititis asociada a la colocación de marcapasos y a la colocación de prótesis vasculares, que llega casi al 20%. Ahora fíjense el porcentaje según el EIRA-3 de ausencia de enfermedad cardíaca, más del 50%. Probablemente en este último rubro estén incluidos algunos pacientes con esclerosis valvulares, sobre todo aórticas, frecuentes en ancianos, donde por ahí en el momento del diagnóstico de la endocarditis infecciosa no se conocía que tenían enfermedad cardíaca y seguramente tenían alguna esclerosis valvular no diagnosticada. Pero la conclusión es que muchos pacientes no tienen una enfermedad cardíaca conocida y que han crecido mucho en los últimos años las endocarditis asociadas a marcapasos y a prótesis valvulares, mientras que es muy infrecuente en nuestro medio actualmente la endocarditis que anida en una valvulopatía como secuela de enfermedad reumática o de fiebre reumática. Fíjense la localización y las válvulas afectadas, según el EIRA-3. En válvulas nativas, un 46% es en válvula aórtica y un 33% en válvula mitral. Un 8% combinan endocarditis aórtica y mitral, un 12% la tricúspide y, como ya hemos mencionado anteriormente, es muy rara la endocarditis de válvula pulmonar. En el caso de endocarditis de válvula protésica, fíjense que también predomina netamente la prótesis valvular aórtica. Esto hay que tener en cuenta que en realidad se hacen mucho más reemplazos valvulares aórticos que mitrales en la actualidad. Hay un bajo porcentaje de aórtica y mitral juntas y nuevamente válvula pulmonar es muy infrecuente, tampoco es frecuente colocar prótesis a nivel de la válvula pulmonar. En cuanto al diagnóstico microbiológico, fíjense que la tasa de hemocultivos negativos, siempre tomando como referencia el estudio EIRA-3, es algo menor al 9%. Es una tasa bastante baja comparado con otras series. La causa más frecuente de tener hemocultivos negativos es que el paciente haya recibido antibióticos previamente. Y acá tenemos las bacterias más frecuentemente involucradas. Fíjense globalmente con sobre 454 pacientes, 310 sobre válvula nativa y 94 sobre válvula protésica. Como ustedes pueden ver acá, los estafilococos, tanto el estafilococo aureus como los estafilococos coagulasa negativos, son los gérmenes más frecuentes en ambos grupos de pacientes. El Enterococcus, con sus distintas especies, tiene porcentajes no despreciables, lo mismo que los estreptococos, Streptococcus viridans u otras cepas, otras especies de estreptococo que también siguen siendo bastante frecuentes, aunque no tanto como antiguamente. Actualmente están superados por el estafilococo. Bueno, otras bacterias como el grupo ASEC, bacilos gram negativos, que sea polimicrobiana, es poco frecuente. La endocarditis micótica, fíjense que es poco frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta porque es muy grave. Y hay una miscelánea de un pequeño grupo de pacientes. Con respecto al grupo ASEC, que lo resaltamos no porque sea tan frecuente, sino porque es bastante difícil de diagnosticar en el laboratorio microbiológico y se lleva un porcentaje, digamos, no despreciable tanto en válvula nativa y un poco más en válvula protésica, como vimos en la diapositiva anterior. El grupo ASEC, de acuerdo a estas siglas, corresponde a especies de Haemophilus, de Agregatibacter, de Cardiobacterium, de Eikenella y de Kingella. Fíjense en este gráfico de barras de una publicación del año 2015 para comparar, esta es una serie en Estados Unidos, para comparar con los datos de la Argentina que hemos mostrado hasta ahora. Fíjense que acá también el Staphylococcus aureus es el germen predominante, seguido en este caso por Streptococcus grupo viridans, en tercer lugar el Enterococcus, el Staphylococcus coagulasa negativo, el grupo ASEC con un 4% y endocarditis fúngica en un 1.6%. Si nos referimos a la endocarditis en válvula protésica, la dividimos en endocarditis precoz, que es
con una evolución menor a 2 meses de colocada la prótesis. Allí predominan nuevamente el Staphylococcus, tanto el aureus como el coagulasa negativo. Este tipo de endocardiosis es usualmente adquirida en el hospital y es la colonización de suturas y anillo protésico todavía no bien endotelizado. La endocarditis tardía protésica es la que ocurre después del año de la colocación de la prótesis. Allí las bacterias son muy similares en cuanto a su frecuencia relativa a la endocarditis en válvula nativa. Es adquirida en la comunidad y se asienta sobre una prótesis ya endotelizada. Entre las precoces, menos de 2 meses, y las tardías, más de un año, más de 12 meses, hay una imbricación progresiva de gérmenes intrahospitalarios típicos de las precoces con las tardías típicas de las adquiridas en la comunidad. Cada vez son menos los bacilos gram negativos intrahospitalarios, los estafilococos multiresistentes y las micóticas, y cada vez más frecuente los estafilococos de la comunidad y enterococos y estreptococos en las típicas de las tardías. Bueno, el riesgo de tener endocarditis en una válvula protésica es mayor en el primer año, alrededor del 1%, y 2 a 3% a pacientes seguidos a 60 meses. Otro grupo de pacientes de riesgo para tener endocarditis infecciosa son los pacientes adictos a drogas intravenosas. La incidencia en ellos es de alrededor del 1 al 5% por año. Probablemente en los últimos 10 años ha venido en disminución, seguramente por mejores precauciones en la inyección de las drogas que usan estas personas, estos pacientes, no tanto por el temor a infecciones bacterianas, sino por las precauciones con la infección por VIH, o sea, compartir menos jeringas, esterilizar mejor el material. El germen más frecuente en los adictos, 50-60%, es el Staphylococcus aureus, seguido de cepas de Enterococcus, y son menos frecuentes los estreptococos, los bacilos gram negativos y la cándida. En un porcentaje más alto, 10 a 30% en estos pacientes, la endocarditis infecciosa es con cultivo negativo y en un 5% de los casos, que es mayor en otras poblaciones, puede ser polimicrobiana. Típicamente la endocarditis en adictos por vía intravenosa es frecuente en las válvulas de las cavidades derechas, en particular la válvula tricúspide. Vamos a pasar ahora al diagnóstico de la endocarditis infecciosa, que se apoya en un trípode. Por supuesto, las manifestaciones clínicas, que comprenden la anamnesis y el cuidadoso examen físico, los estudios microbiológicos, en particular los hemocultivos, y los estudios ecocardiográficos. Ya hemos hablado de las manifestaciones clínicas y algunos hallazgos del examen físico. Desde el punto de vista de los estudios microbiológicos, son fundamentales los hemocultivos. Y es importantísimo que tratemos de obtenerlos antes del tratamiento antibiótico. Por supuesto que algunos pacientes ya vienen con tratamiento antibiótico o lo han recibido recientemente sin tener diagnóstico, y eso dificulta el diagnóstico microbiológico y es la causa principal, como hemos mencionado, de hemocultivos negativos. Debemos tomar 3 hemocultivos, sembrando para aerobios y anaerobios, preferentemente tomados en sitios separados, cada 30 minutos a 1 hora cada uno, y con un volumen de 10 a 20 mililitros que se colocan en los frascos de hemocultivos. La ecocardiografía, el ecocardiograma, es otro elemento fundamental en el diagnóstico, y lo que buscamos en general es el hallazgo de las vegetaciones, sobre todo sobre las superficies valvulares. Acá vemos una foto de un ecocardiograma bidimensional. El ecocardiograma puede ser efectuado por vía transtorácica o por vía transesofágica. La flecha señala la presencia de un material denso, seguramente móvil si viéramos la imagen en movimiento, correspondiente a una probable vegetación. Fíjense que hay unas estrellitas alrededor del anillo valvular que están mostrando probablemente en este caso un absceso perivalvular.
Ambos hallazgos, la o las vegetaciones y o la presencia de abscesos perivalvulares son elementos muy contundentes para el diagnóstico de endocarditis, ya sea en válvula nativa como también en válvula protésica. Mencionamos entonces que el ecocardiograma puede ser efectuado por vía transtorácica o por vía transesofágica. Fíjense que la sensibilidad para determinar o para observar vegetaciones del eco transesofágico es casi el doble, 92 versus 47%, este último con el eco transtorácico. Y fíjense, todavía es mayor la diferencia en sensibilidad para detectar abscesos perivalvulares, 87 versus 28% a favor del eco transesofágico. De manera tal que desde el punto de vista de la sensibilidad, el eco transesofágico es muy superior al eco transtorácico, más todavía para la detección de abscesos. Esto es válido sobre todo en cavidades izquierdas. Para la búsqueda de lesiones, sobre todo vegetaciones en las cavidades derechas, en particular en la válvula tricúspide, esta diferencia no es tan significativa. El eco transtorácico para las cavidades derechas tiene similar sensibilidad que el eco transesofágico. Ahora bien, ¿necesitamos siempre hacer el eco por vía transesofágica? No. En realidad, uno puede, ante la sospecha clínica, empezar por un eco transtorácico. Si este eco transtorácico es negativo y la sospecha clínica sigue siendo fuerte, ya sea por los hallazgos clínicos y o por los microbiológicos, uno debe hacer un eco transesofágico. Que si es negativo y seguimos con la sospecha alta, debemos repetirlo en 7 a 10 días para determinar si es negativo o es positivo para el diagnóstico de endocarditis. Ya con 2 ecocardiogramas transesofágicos negativos, bueno, el diagnóstico de endocarditis infecciosa se aleja bastante, sobre todo endocarditis a nivel valvular. Cuando tenemos un eco transtorácico negativo y la sospecha clínica es baja, bueno, podemos no necesitar el eco transesofágico y buscaremos alternativas diagnósticas. Cuando el eco transtorácico es positivo y tenemos sospecha de complicaciones o tenemos el hallazgo en los cultivos de un microorganismo agresivo, bueno, conviene también hacer un eco transesofágico para detectar esas complicaciones, en particular, como hemos visto, los abscesos perivalvulares. Y bueno, si es positivo, actuaremos en consecuencia. De manera tal que uno puede, en la mayoría de los casos, usar un eco transtorácico inicialmente. Pero digamos que si tenemos, por ejemplo, una sospecha clínica en un paciente que tiene una prótesis valvular, probablemente uno empiece directamente por el eco transesofágico sin pasar por el transtorácico. Se han establecido criterios diagnósticos para la endocarditis infecciosa, llamados criterios de Duke, porque son originarios de la Universidad de Duke en Estados Unidos, según estos criterios, la endocarditis infecciosa está definida por criterios patológicos, cuando se extirpa la válvula, o por criterios clínicos. Y se necesitan de estos criterios clínicos 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 3 criterios menores, o 5 criterios menores, que pasaremos seguidamente a repasar cuáles son. Según estos criterios de Duke, una endocarditis no definida sino posible es cuando reunimos un criterio mayor y uno menor, o 3 criterios menores. Y finalmente, los criterios de Duke son de endocarditis rechazada, cuando se obtiene un diagnóstico alternativo bien definido, cuando hay resolución del síndrome clínico con tratamiento antibiótico muy rápidamente, en pocos días, cuando hay ausencia de pruebas patológicas de endocarditis en la cirugía o en autopsias, después de un tratamiento con antibióticos de menos de 4 días de duración, y cuando hay ausencia de criterios clínicos para considerar a la endocarditis como posible. En esta diapositiva vemos de estos criterios de Duke cuáles son los criterios mayores. Fíjense que primero están los criterios microbiológicos. En segundo lugar, las evidencias de compromiso endocárdico.
que básicamente se refieren a un nuevo soplo, pero sobre todo a los hallazgos típicos en el ecocardiograma. Y los criterios menores son todos los criterios clínicos obtenibles de la anamnesis y del examen físico. En los últimos años, fíjense resaltado en el renglón final, se han agregado como marcadores de la inflamación o el daño valvular, se ha agregado como método de diagnóstico la tomografía por emisión de positrones o PET scan, superpuesto con la tomografía computada, con 18-fluorodeoxiglucosa, que muestre una captación anormal de la fluorodeoxiglucosa en el sitio valvular. Esto es, como dice ahí, es particularmente útil en el contexto de una válvula protésica. Para válvulas nativas no está comprobada realmente su mayor utilidad que las técnicas ecocardiográficas, pero para una prótesis, cuando el ecocardiograma no define la situación, la captación anormal en el PET-TC es una evidencia también mayor para endocarditis infecciosa. Acá vemos en este ejemplo, tomado de esta fuente bibliográfica, cómo la superposición de la tomografía computada, que se ve a la izquierda, con la imagen en cámara gamma de la captación de fluorodeoxiglucosa en el medio, nos muestra captación patológica a nivel, no solo en este caso de válvulas cardíacas, sino fíjense que hay captaciones patológicas fuera del corazón, que seguramente son lesiones sépticas a distancia. En el ecocardiograma del mismo caso, vemos que también, fíjense en la imagen de abajo, señalado por la flecha roja, una imagen densa, muy sugerente, que no la podemos ver en movimiento, de vegetación. La captación de esta imagen de fluorodeoxiglucosa, demostrando su actividad metabólica, es lo que le da más especificidad para infección. Entonces, si retomamos los criterios de Duke modificados y tenemos las tres posibilidades: endocarditis infecciosa definida, posible o rechazada, sobre válvula protésica, si la sospecha sigue siendo alta aún en los casos posibles o rechazados, el agregado del PET-TC puede transformar a estas endocarditis posibles o rechazadas en endocarditis confirmadas o seguir siendo posibles, y ahí terminar decidiendo la terapéutica, si tratamiento antibiótico o cirugía. Vamos a comenzar ahora a hablar del tratamiento en sus lineamientos generales de la endocarditis infecciosa. El tratamiento antimicrobiano en la endocarditis de válvula nativa tiene algunas consideraciones generales que son útiles para todos los pacientes. En primer lugar, habitualmente se debe hacer por vía parenteral. Ya vamos a ver que hay algunas excepciones a esta regla general, con dosis que permitan una concentración bactericida sostenida. Es muy importante conocer la sensibilidad, la SIM, la concentración inhibitoria mínima, del agente causal. Muchas veces es necesaria la combinación de antimicrobianos para mejorar esa sensibilidad y obtener sinergia. Y habitualmente, después de iniciar el tratamiento, a las 48-72 horas, se recomienda en general tomar hemocultivos de control para comprobar la negativización de la bacteriemia en el caso de las pacientes que tengan buena evolución. Otros elementos importantes habituales es que la duración del tratamiento antimicrobiano habitualmente es prolongada. Esto va a depender de la válvula afectada, si es una válvula nativa o una prótesis, y del germen que estemos tratando, del microorganismo que estemos tratando, pero en general va de 4 a 6 semanas y a veces más. Y la recomendación cuando uno hace el diagnóstico de endocarditis es la consulta precoz con un cirujano cardiovascular para tener rápido la posibilidad
de eventual necesidad de tratamiento quirúrgico, sobre todo cuando aparecen o se esperan complicaciones, ya sea por la severidad del daño valvular y o por la agresividad del germen en cuestión. Vamos a comenzar a hablar entonces de los distintos esquemas de antibióticos en las distintas situaciones. Comenzamos con el tratamiento de la endocarditisis en válvulas nativas. Y al comienzo, sobre todo en las presentaciones más agudas, el tratamiento debe comenzar siendo empírico, o sea, antes de tener el resultado de los cultivos, cubriendo los gérmenes más frecuentes, como estafilococos, estreptococos y enterococos. Así, el tratamiento empírico recomendado es vancomicina, en las dosis que se muestran allí, combinado con gentamicina, en 2 a 3 dosis, o más modernamente ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación, o cefepime, cefalosporina de cuarta generación, que cada vez se está usando más que la gentamicina, que es el tratamiento clásico, para evitar la toxicidad renal de la combinación de vancomicina y gentamicina. Repito que esto es el tratamiento empírico antes de conocer el resultado de los cultivos, cuando es necesario comenzarlo. En los casos de endocarditis de presentación más lenta, con el paciente en buen estado, uno puede esperar el resultado de los cultivos para iniciar el tratamiento dirigido. En el caso del tratamiento empírico de la endocarditis infecciosa sobre válvula protésica, tenemos que considerar si estamos hablando de la endocarditis protésica precoz, de menos de 12 meses de implantada, o tardía, más de 12 meses. En el caso de las precoces, recordamos que la bacteriología es variable y puede tener gérmenes intranosocomiales involucrados. La combinación clásica es el uso de vancomicina con gentamicina y rifampicina. También puede reemplazarse la gentamicina por una cefalosporina de cuarta generación como el cefepime. Hay que considerar el monitoreo de los niveles plasmáticos, sobre todo de vancomicina, y bueno, cuando usamos combinaciones como vancomicina con gentamicina, tener cuidado con la nefrotoxicidad. En el caso de la endocarditis protésica tardía, con más de un año de implante, los tratamientos empíricos son similares a los de la válvula nativa. En el caso de la endocarditis protésica, además de los antimicrobianos, hay que considerar, sobre todo en las precoces, que necesitarán cirugía en la mayoría de los casos. Como digo, sobre todo en las precoces y cuando están involucrados bacterias con perfiles de resistencia elevados. En el caso del tratamiento dirigido, cuando ya tenemos los cultivos, si nos enfrentamos con cepas de streptococos de tipo el grupo viridans o Streptococcus bovis, actualmente llamado Galloliticus, podemos tratarla con dosis elevadas de penicilina o ampicilina durante 4 semanas, o lo que generalmente se utiliza es ceftriaxona en dosis única durante 4 semanas. Antiguamente se asociaba aminoglucósidos a la ceftriaxona, pero actualmente ya no se utiliza esa asociación. En el caso de estos mismos tipos de bacterias, Streptococcus grupo viridans o Streptococcus bovis o Galloliticus, cuando la SIM es más elevada, se puede utilizar penicilina o preferentemente ceftriaxona, acá sí combinada con gentamicina durante las primeras 2 semanas de un tratamiento que en total va a ser de 4 semanas. En el caso que el tratamiento se dirija a cepas de enterococos que son naturalmente resistentes o tienen una cima alta a penicilina y que sean sensibles a aminoglucósidos y a vancomicina, el tratamiento es combinado. Se utiliza un beta-lactámico como ampicilina sulbactam en dosis elevadas durante 6 semanas o vancomicina en las dosis usuales durante 6 semanas también, combinado con gentamicina durante 6 semanas a dosis elevadas. En la actualidad, como esta combinación tanto de ampicilbactam o de vancomicina con gentamicina durante tanto tiempo tiene mucho riesgo de toxicidad, suele reemplazarse la gentamicina nuevamente por ceftriaxona, combinada con ampicilina, ceftriaxona o vancomicina, ceftriaxona. En el caso de que el germen causal sea Staphylococcus aureus, sensibles a meticilina, el tratamiento habitual es cefazolina,
en dosis de 2 gramos endovenosos cada 8 horas durante 4 o preferentemente 6 semanas, o en la actualidad daptomicina en dosis de 8 a 10 miligramos por kilo y por día, también intravenoso durante 4 a 6 semanas. Anteriormente se utilizaba en los primeros días sumar a la cefazolina un aminoglucósido como gentamicina, porque algunos trabajos habían mostrado que los hemocultivos se negativizaban más rápidamente. Pero como esta no traía aparejado una mejoría pronóstica de los pacientes, se abandonó el uso de agregar aminoglucósidos en los primeros días y se mantiene la monodroga con cefazolina o eventualmente daptomicina, sobre todo esta última en pacientes alérgicos a la penicilina. El tratamiento de la endocardititis causada por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina es complejo. Según las guías de endocarditis de la Sociedad Argentina de Cardiología del 2016, acá se recomiendan dos tipos de tratamiento: la combinación de vancomicina más gentamicina más rifampicina durante el tiempo que acá vemos en la diapositiva, o el uso de daptomicina durante 6 semanas con monodroga. El grado de evidencia de efectividad es el mismo en cualquiera de estos dos esquemas. Obviamente la no utilización de aminoglucósidos reduce notablemente el riesgo de nefrotoxicidad. Como figura allí, algunos expertos recomiendan, cuando se utiliza daptomicina, asociarle rifampicina, pero no todos utilizan ese esquema combinado. En el caso del tratamiento de bacterias del grupo ASEC, fíjense también hay distintos esquemas: la combinación de ampicilina con un aminoglucósido, la utilización de ceftriaxona, que en general es lo que se prefiere, evitando el uso de los aminoglucósidos, el uso de ampicilina sulbactam y el uso de quinolonas. Pero este último esquema con ciprofloxacina en realidad es muy poco usado, solo digamos sería utilizable en aquellos pacientes alérgicos a beta-lactámicos. En general, lo más utilizado es el esquema de ceftriaxona durante 4 semanas. En el caso del tratamiento de endocarditis protésicas, o sea, en válvula protésica, por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, es complejo. Muchos pacientes van a necesitar tratamiento quirúrgico. Fíjense que ahí se utiliza la combinación de una cefalosporina de primera generación, que puede ser cefalotina, o en nuestro medio generalmente se utiliza más cefazolina, en dosis de 2 gramos cada 8 horas, combinado con gentamicina y rifampicina. También está el esquema de utilizar daptomicina. En todos los casos el tratamiento completo durante 6 semanas, pero muchos de estos pacientes van a requerir tratamiento quirúrgico. O sea, el tratamiento de la endocarditis protésica por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, en pocos casos es suficiente con solamente el tratamiento antimicrobiano. En el caso que estemos tratando endocarditis a hemocultivos negativos, que ya vimos que hay un porcentaje variable de esta situación, bueno, también va a depender el esquema que utilicemos si estamos tratando una endocarditis a cultivos negativos en válvula nativa o en válvula protésica, y en este último caso si es temprana o tardía. Bueno, y allí ven las distintas combinaciones de antibióticos que podemos utilizar con su grado de evidencia en los pacientes que tienen cultivos negativos. En este cuadro vemos tomado una publicación muy reciente, de marzo de este año. Fíjense, reúne más o menos lo que hemos estado diciendo de los regímenes antibióticos empíricos en válvula nativa, válvula protésica y ante hemocultivos negativos. Fíjense que en general la utilización de vancomicina con cefalosporinas de cuarta generación, cefepime, o la utilización de ceftriaxona y en menor medida de aminoglucósidos como la gentamicina cubren la mayoría de estas situaciones. Como hemos venido mencionando, y uno de los fundamentos
clásicos del tratamiento antimicrobiano de la endocarditis es que debe ser por vía endovenosa. Recientemente, el año pasado, hubo algunos trabajos, como el que estoy mostrando acá, de usar el tratamiento por vía oral en parte del tratamiento, o sea, iniciarlo por vía intravenosa y después pasarlo a vía oral, ya sea que estamos tratando cepas de estafilococos o de estreptococos. Y según estos trabajos, con un importante número de pacientes, sería bastante similar los resultados entre el tratamiento intravenoso por vía intravenosa todo el tiempo o parte del tratamiento por vía oral. Fíjense en las conclusiones de este trabajo que he mencionado anteriormente, del año pasado, que en pacientes entonces con endocarditis de cavidades izquierdas, de válvulas del lado izquierdo, que estén en condiciones estables, el cambio a tratamiento por vía oral es de resultados similares, o sea, no inferior a continuar por vía endovenosa todo el tratamiento. Este trabajo, publicado en el New England Journal of Medicine, es de origen danés. No lo hemos, no se está todavía empleando mucho, por lo menos no en nuestro medio, pero es una posibilidad a tener en cuenta, ya que mantener durante mucho tiempo el tratamiento endovenoso significa uso de catéteres y complicaciones relacionadas con ello. En un porcentaje importante de los pacientes con endocarditis infecciosa de válvula nativa van a necesitar tratamiento quirúrgico, además del tratamiento antibiótico. Y la cirugía precoz tiene algunas indicaciones. La más aceptada es la disfunción valvular que provoca insuficiencia cardíaca y en el caso de las endocarditis con bacterias de difícil tratamiento por su perfil de resistencia o por la toxicidad que necesitan el tratamiento, y las complicaciones, sobre todo los abscesos perivalvulares y a veces las lesiones destructivas penetrantes en las cavidades cardíacas. Otras indicaciones quirúrgicas precoces, o sea, precoces se refiere en pleno periodo de infección, es cuando la infección es persistente, alrededor de una semana después de tratamiento adecuado antibiótico, que el paciente siga con manifestaciones clínicas o con hemocultivos positivos. En el caso de la infección que implica material protésico de tipo marcapasos o cardiodefibriladores, también la indicación es la remoción completa de todo el sistema cuando hay una infección documentada del dispositivo, ya sea en el bolsillo del implante o en los catéteres intraventriculares. Otras indicaciones de cirugía precoz en válvula nativa con endocarditis son los pacientes que tienen embolias recurrentes y que tienen vegetaciones persistentes, sobre todo aquellas vegetaciones que crecen de tamaño a pesar del tratamiento antibiótico adecuado. El caso de las vegetaciones móviles grandes, las que tienen más de 1 centímetro, con o sin embolias, es una indicación un poco más discutida de tratar quirúrgicamente a estos pacientes, porque muchos pueden responder al tratamiento antibiótico. Lo cierto es que durante muchos años se trataba de evitar la cirugía en pleno periodo de infección, salvo que fuera absolutamente inevitable. En los últimos años, con el perfeccionamiento de la cirugía cardiovascular y sus resultados, se ve que, como esto es lo que muestra este gráfico tomado de esta publicación del 2015, que los pacientes que tienen indicación quirúrgica y no se operan precozmente tienen una posibilidad de sobrevida muy inferior a aquellos pacientes que son candidatos quirúrgicos y se decide hacer la indicación de la cirugía que implica el reemplazo valvular lo más precozmente posible. A esos pacientes les va mejor que a aquellos pacientes que se les retrasa el tratamiento quirúrgico. En el caso de las infecciones, como hemos mencionado ya anteriormente, relacionadas con dispositivos como marcapasos o cardiodefibriladores implantables, bueno, en general uno tiene que estar seguro que están infectados estos dispositivos, y acá muchas veces esto es evidente, ya sea porque supura el sitio de colocación
o los hemocultivos son persistentemente positivos, o el ecocardiograma muestra vegetaciones, pero en casos en que no sea tan contundente el diagnóstico, también acá puede ser de utilidad el uso de la tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computada para corroborar el diagnóstico, porque el tratamiento implica la remoción de todo el sistema, o sea, el generador y los cables, lo cual a veces puede traer también sus propias complicaciones. Para ir finalizando, vamos a hablar de algunas medidas de profilaxis de la endocarditis, o sea, tratar de evitar que se colonice una válvula cardíaca. Y los pacientes o las personas que tienen más riesgo de hacer endocarditis, como hemos mencionado, son aquellos pacientes que tienen válvulas cardíacas protésicas o materiales protésicos de reparación valvular, aunque no sea la válvula completa. Los pacientes que han tenido ya endocarditis infecciosa y que dejó alguna secuela valvular. Los pacientes con cardiopatías congénitas, sobre todo las cardiopatías cianóticas no reparadas, y los pacientes trasplantados cardíacos que tienen o desarrollan una cardiopatía valvular. Estos son grupos de alto riesgo de tener endocarditis infecciosa ante situaciones que puedan provocar una bacteriemia y el aniñamiento de las bacterias sobre sus válvulas. Las indicaciones de profilaxis entonces con antibióticos antiguamente se indicaban o se recomendaban, siempre fueron medidas empíricas en muchas situaciones que podían ser hipotéticamente causa de bacterias transitorias. En la actualidad prácticamente solo se refiere o se recomienda dar profilaxis antibiótica ante procedimientos odontológicos de relevancia, básicamente la manipulación del tejido gingival, la región apical o periapical del diente, o cuando hay perforaciones de la mucosa oral. Hay un aforismo que dice, bueno, si un procedimiento odontológico sangra, es mejor dar profilaxis antibiótica, pero no todos los procedimientos odontológicos requieren, aunque el paciente tenga riesgo, utilizar antibióticos profilácticos. Uno decide indicar profilaxis, ya sea porque estamos ante un procedimiento de riesgo de bacteriemia en un paciente con una cardiopatía de riesgo de endocarditis. Bueno, en general lo que se recomienda es antibióticos 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Habitualmente se hace por vía oral con 2 gramos de amoxicilina en única dosis. En aquellos pacientes que no puedan recibir por vía oral, que no son muchos, sería por vía parenteral, y ahí se utiliza 1 gramo de ceftriaxona. Y en alérgicos a beta-lactámicos o alérgicos a penicilina, hay distintas opciones como las que figuran allí para utilizar preventivamente. Pero reitero que las indicaciones de profilaxis son cada vez más restringidas a procedimientos realmente de alto riesgo de bacteriemia, que son básicamente los odontológicos, en pacientes con cardiopatías de riesgo. Los procedimientos gastrointestinales endoscópicos, ya sea altos o bajos, ya no se consideran indicaciones de profilaxis de endocarditis. Bueno, hemos revisado el tema de endocarditis en cuanto a sus manifestaciones clínicas, su diagnóstico y sus estrategias terapéuticas, tanto médicas como quirúrgicas, y por último las indicaciones cada vez más restringidas de profilaxis de esta enfermedad. Muchas gracias.